Bienvenidos todos, bienvenidos todos y gracias por la bienvenida. Gracias, Pastor José, soñador. Qué gusto me da ver que adoras de corazón y que tienes el don de tocar la guitarra. Yo solo la toco así. Pues empezamos hoy seminario sobre paternidad ministerial. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Sí se escucha ahí? ¿Verdad? No, entonces tendré que agarrar esto. Si empiezo a toser, espero que no. ¿Qué es lo que vamos a tratar de responder en estas probablemente 4 clases o 4 tiempos? ¿Existen los padres ministeriales? En otras palabras, un pastor es como el cura, que le decimos padrecito, ¿verdad? ¿Es un pastor un padrecito o es un padre ministerial? ¿Será que esa costumbre que todavía tienen los amigos católicos será bíblica? ¿Será de las pocas cosas, con todo respeto, buenas que le quedan, ¿verdad?, a la Iglesia Católica? Un apóstol, por ejemplo, en relación con un pastor, puede ser su padre ministerial también. ¿Y por qué eso es tan importante saberlo? Porque si resulta que un pastor para los discípulos de la congregación es un padre, y si un apóstol o un profeta para un pastor es un padre, si eso bíblicamente es correcto, pues entonces hay que obedecer ese principio. Porque si queremos agradar a Dios, uno debe empezar a aplicar la Biblia conforme Dios se la va mostrando a uno. Yo no sé ustedes, pero cuando yo recibí a Cristo, a mí ese día no me cayó el 20 de que yo tenía que diezmar. Empecé a ir a la iglesia, empecé a conocer los primeros fundamentos de la palabra. Ni tenía claro si existía el Espíritu Santo, que hoy para mí es la persona más importante, pero ahí estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y conforme fui entendiendo lo importante que es adorar a Dios, lo importante que es congregarse, lo importante, amado, si te es pesado, pues olvida la grabación. Yo más bien por, no sé qué lo quiero volver. Lo importante que como Dios es un padre, pero también es un rey, se le honra con diezmos, ofrendas, primicias, ¿verdad? Y conforme uno va aprendiendo los principios de la palabra, uno se va haciendo más responsable delante de Dios y uno va ordenando cada vez más la vida de uno conforme a la palabra. Hasta que en mi caso, en algún momento, el Señor me reveló este principio. Resulta que los pastores son padres, ¿verdad? Y esto significa entonces que si los pastores son padres, entonces el reino de Dios está basado en los padres. El gobierno de Dios se basa en los padres. No está plenamente establecido el gobierno de Dios en la vida de una persona si uno no conoce quién es la persona a la cual uno debe rendirle cuentas. Sí, en la Biblia hay muchos casos de llaneros solitarios, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos profetas. Pero en el Nuevo Testamento somos una familia, la familia de Dios enseña Efesios 2, y no puede haber una familia sin padres. Puede haber una familia sin hijos. Un hombre y una mujer se casan y es una familia. Puede existir una familia sin hijos, pero lo que no debe existir es una familia sin padres. Y este tema de la paternidad ministerial, que muchos le llaman cobertura, no es un tema muy entendido porque no es un tema básico. Vamos, por favor, a Hebreos 5:11.
lo que ustedes van a Hebreos 5:11, yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, nos ponemos en tus manos. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, nos abra las Escrituras, nos revele a Cristo en la palabra, nos revele, Padre, tus mandamientos, nos revele tu perfecta voluntad. Y te damos gracias por poder estar reunidos aquí, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tenemos un Señor y que el Espíritu Santo administra las grandezas del reino, el poder y la gloria en Cristo Jesús, Padre, para tu gloria. Así que aquí estamos, todos nos ponemos a tus pies, Espíritu Santo, reconociendo que tú eres nuestro Maestro y nuestro Señor. Bendigo la vida de los pastores, de cada uno de mis hermanos, aquí reunidos, aquí estamos, Señor. Enséñanos para caminar en tu perfecta voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Entonces dice Hebreos 5:11. Acerca de esto, todo lo que tiene que ver, todo lo que viene hablando la palabra en Hebreos. O sea, Hebreo, uno de los temas fundamentales de ese libro es un libro o una carta escrita a los hebreos para dejarle claro a los que no sabían o dejarle claro a los que dudaban de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Porque antes que Jesús de Nazaret apareciera, había duda que si otros eran los Mesías, y todavía para muchos de ellos Jesús pasó por la tierra y todavía siguen esperando a Jesús, al Mesías, ¿verdad? Entonces, básicamente, el escritor de la carta a los hebreos, que algunos consideramos que es el apóstol Pablo, por la manera de escribir, por el nivel de revelación y por la despedida donde habla de Timoteo y demás, está tratando de demostrarle o le demuestra a los destinatarios de ese libro, y por tanto a nosotros 2000 años después, ¿verdad?, cómo Jesús es precisamente el Mesías de Israel y cómo eso se enmarca en un nuevo pacto. Y dice, cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Entonces dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y es tremendo, os habéis hecho tardos para oír. Es tremendo porque ahí se le está hablando a gente cristiana. Y a gente cristiana, el Espíritu Santo le está diciendo a través del autor de Hebreos, se han hecho tardos para oír. Entonces uno a veces está en la iglesia cristiana, evangélica, protestante, ¿verdad?, entre nosotros los hermanos, digo, bueno, aquí estamos bien. Los católicos se han quedado ahí con su rollo de idolatría y María y todo lo demás, y los testigos de Jehová con su rollo y los adventistas, pero nosotros estamos bien. Aguas. Uno siempre tiene que ser humilde, Señor. Posiblemente qué cosa quizás yo haya entendido, que los mormones no hayan entendido, los testigos de Jehová no hayan entendido, ¿verdad? Pero muchas veces uno tiene que decir, Señor, que tengo, uno, que entender que no he entendido, y dos, que tengo que aplicar, obedecer o vivir, que no estoy obedeciendo. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso y humilde, ¿verdad?, para que verdaderamente podamos aprender. Entonces, aquí se le está hablando a gente cristiana, solo que del pueblo hebreo, no de los gentiles, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice, ustedes se han hecho tardos para oír, por lo tanto es difícil de explicar esto, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, hay gente que quizás puede llevar en la iglesia cristiana muchos años y todavía no entiende de apóstoles, de profetas, de paternidad ministerial, y uno diría, oye, ¿cómo es posible? Cuando el Señor me alcanzó, a mí el Señor me alcanzó con los bautistas, y a mí el pastor me echó de la iglesia por creer en las lenguas. Y el pastor me decía, con sinceridad, pero equivocado, ¿verdad? Uno puede estar sinceramente equivocado. Entonces me decía, ¿cómo tú crees? Tú eres un recién convertido, tienes un año en el Evangelio y yo llevo 20 años estudiando la Biblia, ¿cómo tú crees que la vas a entender mejor que yo? Y yo escuchaba al pastor y decía, sí, ahora acabo de entender dos cosas. Uno, lo que es la gracia, porque no es que yo sea más inteligente, ¿verdad?
ni que uno sea más inteligente que un mormón o que algo así. No, no es cuestión de inteligencia. Es que la gracia de Dios le alcanza a uno y le revela cosas que a otro no le ha sido revelado. A menos que la persona haya endurecido su corazón, que también puede ser, ¿no? Que también puede ser. Y lo otro, pues esa gracia de qué manera se manifiesta en la revelación. Y sencillamente revelación es que algo como cuando tú tienes esta mesa y le pones una lona, una manta, ¿verdad? Y no sabes lo que hay en la mesa. Quitas, desvelas el manto, ¿verdad? Revelas lo que estaba ahí. Entonces, aquí hay una advertencia para nosotros. Uno puede llevar mucho tiempo en en una iglesia y no necesariamente entender cosas para las cuales se requiere más madurez. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ok, entonces todos podemos estar en la iglesia, o en el reino, o congregarnos en una iglesia, y no necesariamente todos somos maduros. O hay diferentes niveles de madurez. Pero el alimento sólido, a ver, di conmigo, alimento sólido. Alimento sólido. Aquellas cosas de la palabra que no es para bebés espirituales. Dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando hay alguien, sea pastor, apóstol, profeta, intergaláctico, y no entiende ciertas cosas de la palabra, pues con la pena le falta madurez. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por ejemplo, yo lo digo con sinceridad, a mí no me preguntan nada de los tiempos finales y que si viene primero la bestia, el anticristo, o se va a la iglesia. No, ese no es un tema que a mí el Señor me ha revelado. A mí lo que me queda muy claro es que yo tengo que vivir cada día, porque yo no sé si Cristo se demora en regresar, pero yo me puedo morir en cualquier momento. A mí cuando me preguntan eso, yo lo que sí les digo es, vive tu vida en santidad, porque tú no sabes en qué momento te mandan a buscar. Entonces, en ese sentido, me da igual que Cristo venga antes que venga después. Porque puedo tener mi propio rapto individual, entonces en cualquier momento, es decir, el Señor te viene a buscar, y si no estás al día, hay de ti, hay de mí. Entonces, si se demora o no, pero por ejemplo, yo lo digo con sinceridad, en esos temas no son los temas donde Dios a mí me ha hablado claramente de la Biblia, ¿no? Así que no es impresionar a nadie. Y me queda claro que hay temas donde uno tiene más conocimientos que otros. Vamos al capítulo 6, vamos a continuar. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos, los fundamentos, el ABC de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Otra manera de decir, vamos adelante hacia la madurez, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, una de las primeras doctrinas bíblicas, básicas, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2, 3, de la doctrina del bautismo, 4, de la imposición de manos, 5, de la resurrección de los muertos, y 6, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, si Dios lo permite y nosotros nos alineamos, pues no solamente vamos a ver los 6 temas básicos de la Biblia, que son estos que dicen ahí, ¿verdad? El arrepentimiento, sin arrepentimiento no entramos en el reino, ¿verdad? Y ni siquiera somos salvos. De la fe en Dios, la salvación es por fe, por la gracia que es en Cristo, ¿verdad? La doctrina de bautismos, ¿hay que bautizarse en agua? Sí. La experiencia con el Espíritu Santo es un bautismo, sí, es otro bautismo, ¿verdad? La imposición de manos, ¿por la imposición de manos se transmite el Espíritu Santo? Sí. Con la imposición de manos, si el que está imponiendo manos está medio enchamucado, ¿puede transmitir un demonio? Sí. Que uno como pastor tiene una autoridad delegada de parte de Dios, y que si tú pones a alguien que es un bebé espiritual, que es inmaduro, que es orgulloso, o que tiene baja autoestima y ahora lo hiciste ujiero, diácono, y ahora se cree que es más que el pastor, pues ¿para qué le impusiste manos y para qué le delegaste autoridad? ¿No? Entonces, estos son los temas básicos. Entonces, hay otros temas. ¿Por qué menciono esto? Porque hay otros temas, como el tema de la paternidad ministerial, que muchos no entienden,
Porque les falta madurez. Ahora di conmigo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Verdad? Porque por la gracia de Dios podemos aprender algo que Dios puede usar. Como en mi vida, muchas cosas las he aprendido de Dios a través del apóstol Byron y otros mentores. Entonces puedo aprender cosas que son carne y no leche. Y puedo adelantar en poco tiempo cosas que habrán tardado más tiempo por la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos da maestros. Y el tema de la paternidad es uno de esos temas que no es evidente en la Biblia, pero ahí está. Por ejemplo, vamos a pensar, si en el cuerpo de Cristo hay bautistas, son millones de bautistas en la tierra, metodistas, millones de metodistas y gente cristiana que se autoidentifica como metodista. En el cuerpo de Cristo hay millones de gente que se identifica como presbiteriano, otros como gente de Asamblea de Dios, otros pentecostés y otros apostólicos y proféticos y otros sin denominación y otros, ¿eh? Los que creen en apóstoles y profetas dentro de todo ese pastel es una minoría. Si ustedes conocen un poquito, como dice Dante Gebel, de la flora y la fauna de la Mesopotamia, ¿verdad? La flora y la fauna de la iglesia, saben que los que creen tienen un entendimiento de lo apostólico y lo profético, es una minoría. Y dentro de los apóstoles y los profetas, la mayoría hablan de cobertura y no de paternidad. Entonces, de lo que vamos a hablar acá, y que vamos a ver a lo largo de estas probablemente 4 clases, si Dios quiere, es un tema que muy poco se entiende. Ahora, ¿qué necesario es? Conforme pasen las semanas, vamos a darnos cuenta que es necesario es. Ahora, yo pregunto, y díganme con sinceridad, hablando aquí como que vino el tío a conversar con ustedes. ¿Quiénes creen que hoy en día existen apóstoles? Evidentemente. Ahora, si yo les preguntara, ¿cómo ustedes me pueden demostrar a mí que hoy en día existen apóstoles? ¿Cómo tú me lo demostrarías? ¿Sí? ¿Pero en qué parte de la palabra? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, un bautista te diría, no. En Hechos 1, Pedro dijo, hay que escoger a alguien para que ocupe el lugar de Judas, ¿verdad? Y para cumplir ese requisito tiene que ser alguien que haya estado con nosotros desde el principio hasta el final y sea testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, la gente que te puedes ver en el Facebook y en YouTube y todo lo demás que dicen no existen apóstoles de Dios, dicen no, porque apóstoles son esos, nada más. Y Pablo, porque dice en 1 Corintios 15 que él como un abortivo. Entonces, ¿cómo le podemos decir a esos hermanos que están equivocados? Vamos a otra pregunta. ¿Cómo yo puedo demostrar a alguien que existen profetas hoy en día? La pregunta no es para los pastores, para los demás. Ajá. Porque tú, por ejemplo, te platicas con un hermano bautista presbiteriano y te va a decir, no, hoy en día no existe profeta. Ese es un rollo del Antiguo Testamento. Y el último de los profetas fue Juan el Bautista, porque Jesús dijo que la ley y los profetas profetizaron hasta abajo. Así que él es el último de los profetas, ya ahí no hay más. ¿Cómo les demuestro que soy más profeta? Acá en los versículos. Vamos con los apóstoles. Hechos 1, al final del capítulo, enseña eso. Sí, hay 12 apóstoles que son los apóstoles del Cordero. Esos, los apóstoles del Cordero, fueron los que estuvieron con Jesús desde el principio. Los super conocidos Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, que fue el primer mártir, hermano de Juan. A los dos Jesús le llamaba los hijos del trueno, ¿verdad? Y Judas, el que no era Iscariote, Judas el Iscariote, que era el traidor.
tranza y caladura y todo lo demás. Y cuando Judas murió, pues pusieron a Matías. Okay. Esos son los 12 apóstoles del Cordero. Porque ellos dan testimonio de que Jesús es el Mesías y que Jesús resucitó y es el Señor y es el que Dios ha puesto como juez, ¿verdad? Sobre vivos y muertos. Pero el tema es fácil. Cuando vamos al libro de los Hechos, nos encontramos que en el capítulo 13, en Antioquía había profetas y maestros, ¿verdad? Y menciona los nombres: Bernabé, Lucio de Cirene, y Saulo de Tarso. Entonces, ahí en Hechos 13, resulta que había profetas posteriores a Juan el Bautista. Entonces, ya vemos que después de Juan el Bautista había profetas y lo menciona la Biblia. Entonces, tú estás hablando con un bautista, con presbiteriano, y dices: espérate tantito, es fácil. Después de Juan el Bautista, después de la resurrección de Jesús, vemos profetas en Hechos 13, ahí en Antioquía. Y ahí en Antioquía, ¿qué estaban haciendo estos 5 profetas y maestros? Lo que decía el pastor en el tiempo de la oración: enamoren al Espíritu Santo, cántenle al Espíritu Santo, adoren al Espíritu Santo. Dice que ellos ministraban al Señor. A mí me gusta traducirlo de esa manera: enamoraban al Señor. Porque adorar realmente es eso, enamorar al Señor, con un corazón rendido a través de la música y de la canción. Y ahí que había 5 profetas y maestros, Hechos 13, 3:1, había entonces en Antioquía profetas y maestros, mencionan los 5 nombres. Bernabé es el primero, menciona 3 más, y Saulo de Tarso, antes que le cambiaran el nombre por Pablo, y dice: y habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Y salen enviados en el griego apóstoles. Entonces, Bernabé y Saulo ahora salen como apóstoles. Antes solo eran profetas y maestros, Bernabé y Saulo y los otros 3. Y ahora no solamente eran profetas y maestros, ahora eran apóstoles. Y cuando vas al capítulo 14, Hechos 14:14, dice: y los apóstoles Bernabé y Pablo, taca, 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 taca. Y continúa el versículo, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, ¿cómo dice el versículo? Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué ministerio le reconoce a Bernabé y a Saulo o Pablo? Apóstoles, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que estaban los 2 apóstoles del Cordero y ahora está Bernabé, apóstol número 13, y Pablo, apóstol número 14, ¿verdad? De ahí podemos saltar a Hechos 15. Hechos 15 es cuando en Jerusalén hubo un broncón doctrinal. Hubo una pelea donde casi se jalan los pelos. Creo que algunos de ellos eran pelones como el tío. Pero donde casi se jalan los pelos, los apóstoles de Jerusalén, Juan, Jacobo, Santiago y todo lo demás, ¿verdad?, contra Pedro, Bernabé y Pablo. Literal, es decir, los 11 de los originales que decían: no, a los mexicanos y a los cubanos hay que circuncidarlos, si no, no son cristianos, si no, no son nacidos de nuevo. Gracias a Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le dio la razón a Pedro, a Bernabé y a Pablo. Si no, imagínense ustedes, bueno, usted dio circuncidado a esta edad, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por eso. Y ahí, cuando termina la reunión, dice: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo aclararle que los gentiles no tienen que cumplir la ley de Moisés para que tengan salvación. Solo tienen que apartarse de ahogado, de sangre, de ídolos y de fornicación. ¿Verdad que sí? Es lo que dice. Dice: entonces enviamos a Bernabé y a Pablo con 2 hermanos más, con Judas y con Silas. Entonces ya ahora
ellos, ya no solamente Bernabé y Pablo están viajando, formando nuevas iglesias o visitando las iglesias que ya se habían formado, ahora resulta que hay dos apóstoles más, un tal Judas y un tal Silas. Y dice ahí Hechos 15 que cuando ellos llegan a una ciudad, dice, y Judas y Silas consolaron a los hermanos con abundancia de palabras, coma, por cuanto eran profetas. Así que Bernabé y Pablo salen en ese nuevo viaje misionero a aclarar dentro de las iglesias gentiles que no había que cumplir la ley de Moisés para salvación, y van otros dos nuevos apóstoles, Judas y Silas. Este Silas es el que después empieza a viajar con Pablo cuando Bernabé lo abandona, ¿ya? Cuando Bernabé se baja del barco, y dice, y consolaron a los hermanos con abundancia de palabras por cuanto eran profetas. Entonces, a ver, en Hechos 15 vemos otra vez que hay gente que es apóstol y profeta al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo algún hermano va a decir que no hay apóstoles y profetas? No hay apóstoles, solo los 12 del Cordero, no hay más apóstoles, no, papá, no. Y no hay, después de Juan el Bautista, ya no hay profeta para acá, no, tampoco. En Romanos 16, cuando Pablo está describiendo la carta, 16:7, dice, saludar a Andrónico y a Junia, que son muy estimados entre los apóstoles. Entonces, cuando un bautista lee eso, dice, bueno, es que Andrónico y Junia eran gente muy querida por los apóstoles. Pero algunos interpretamos ese versículo de la manera siguiente: no es que ellos eran estimados en el sentido de queridos, sino que eran apóstoles reconocidos entre otros apóstoles. Romanos 16:7. Y Junia, que en la Reina Valera aparece con S, en el original Junia es sin S. ¿Y qué tiene que ver si es con S o sin S? Qué bueno que me preguntaste en tu mente. Porque si Junia fuera con S, fuera un nombre masculino, pero en el original es Junia sin S, es un nombre femenino. Entonces, para terminar de poner el tema interesante, resulta que Romanos 16:7 nos enseña que no solamente había más apóstoles, sino que había una mujer que era apóstol. Había un matrimonio donde ambos eran reconocidos como apóstoles. Incluso hasta una mujer apóstol. En 1 Corintios 12:28 nos dice que Dios pone a cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que la familia de Dios es como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y todos somos miembros. Y dice, ¿acaso son todos apóstoles? Y deja claro, no, pues todo el mundo no es apóstol, ni todo el mundo es profeta, ni todo el mundo es evangelista, ¿verdad? Cada cual tiene un ministerio particular. Pero ahí entonces está diciendo, y está dejando claro, en el cuerpo de Cristo siguen existiendo los apóstoles, ¿verdad? Bien, en Efesios 4:11, igual, Efesios 4:11, me da mucho gusto que ustedes buscan en la Biblia, por eso me recuerda al pasaje que dice, los de Berea eran mansos de corazón, ¿verdad? Y escudriñaban las escrituras para confirmar que todo esto es cierto. En Efesios 4:11 dice que el Señor, después que resucita, constituyó apóstoles. Efesios 4:11 constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bien. Ahora, antes de ver Efesios 2:20 y Efesios 3:5, vamos aquí al tema de los profetas. Ya vimos que en Mateo 11, del 9 al 15, es el pasaje donde Jesús dice, este es Juan el Bautista, que ahora ustedes lo ven preso, que está dudando, que envió 2 discípulos a preguntarme si siempre yo soy el Mesías o no. Aunque él ahora esté en una cárcel y le esté dudando, este es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, porque la ley
Y los profetas profetizaron hasta Juan. Bien. En otras palabras, él es el último de los profetas en el Antiguo Testamento. Mateo 11, 9 al 15. Pero en Hechos 27, ya vimos que en Hechos 13, Antioquía se muestran profetas. En Hechos 15, Judas y Silas salen enviados ahora como apóstoles, pero ya antes eran reconocidos como profetas. Bueno, en Hechos 11, 27, en Antioquía, antes que la iglesia de Antioquía creciera, cuando estaba empezando, dice que llegaron a Antioquía unos profetas. Y uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender por el Espíritu que vendría una sequía en Jerusalén. Y cuando los cristianos de Antioquía creen lo que dice ese profeta llamado Agabo, ¿qué hicieron? El pasaje nos enseña, primero, que llegó un equipo de profetas. No solamente llegó Agabo, llegó un equipo de profetas. Otro pasaje que nos demuestra el funcionamiento de profetas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y uno de ellos dice que vendría sequía en Jerusalén. ¿Y ellos qué hacen? Levantan una ofrenda. ¿Por qué menciono eso? Porque a veces hay gente que dice, llega un profeta y dice, amado, Dios me muestra que, por ejemplo, debemos levantar una ofrenda. Y si el pastor local, que es la autoridad local, está de acuerdo y tiene testimonio, no andes peleando, ay, ¿será que este profeta vino porque está buscando dinero, lo que quiere es tu dinero? Cuidado. 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 Así como Dios le dijo a Moisés, vamos a levantar el tabernáculo en el desierto y pídele a la gente que ofrende. Cuidado. Entonces, aparecieron profetas y levantaron y estos profetas andaban levantando ofrendas. Ahora, de que por ahí hay gente que a veces se pone a levantar ofrendas que Dios no le dijo, eso también sucede. Y si andan jugando con Dios, pues tendrán que rendir cuentas. También sucederá. Pero de que ese es otro ejemplo más de profetas en el Nuevo Testamento, lo es. Hechos 13:1, ya lo mencioné, había profetas en Antioquía. Hechos 15:32, Judas y Silas consolaban a los hermanos con la palabra porque eran profetas. Igual que lo vimos aquí, 1 Corintios 12:28, dice todos son profetas, evidentemente no. En 1 Corintios 14 hay todo un capítulo dedicado al don profético. Todo un capítulo dedicado al don profético. Y ahí habla tanto del don profético como de cómo deben funcionar los profetas en una congregación. Una de las cosas que dicen es, los profetas en las congregaciones hablen 2 o 3 por turno y los demás callen. No todo el mundo va a poner, ay, ya, así dice el Señor, y se levanta el otro interrumpiendo. No, no. Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden, ¿verdad? Pero precisamente lo que el Espíritu Santo nos enseña ahí, que todos debemos anhelar profetizar. ¿Por qué? Porque profetizar, ¿qué es? Hablar de parte de Dios. Eso no es solo para el tío pelón, o para el pastor, o para el hermano. No, no. El Espíritu Santo quiere que todos anhelemos profetizar, hablar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque un genuino don profético, al principio del capítulo nos enseña, un genuino don profético lo que va a hacer es edificar, exhortar, es decir, dar ánimo y consolar cuando alguien está afligido. ¿Será importante o no que alguien pueda recibir una palabra de edificación, de exhortación o de ánimo y de consuelo? Por supuesto que sí. En primera de Juan 4:11, el Espíritu Santo nos advierte, cuidado porque han salido muchos falsos profetas por el mundo. Pregunto, ¿alguien ha visto alguna vez un billete de 102 pesos? ¿De 102? ¿No? A nadie se le ha ocurrido falsificar un billete de 102, ¿verdad? ¿Por qué nadie imprime, ningún malandro imprime un billete de 102 pesos? Exacto, porque no existe uno original de 102.
Alguien llega con un billete a la tienda o al banco y cámbieme este y usted dónde sacó esto, 102 pesos, eso no existe, ¿verdad? Entonces, una de las evidencias de que existen verdaderos profetas es que Dios dice cuidado con los falsos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ok. Vamos a Efesios 2.20. Alguien, por favor, que me ayude leyendo Efesios 2.20. Desde el 19, Efesios 2.19 y seguimos al 20. Efesios 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok. Entonces ahí dice que ahora realmente como cuerpo de Cristo somos la familia de Dios. Y esto es importante porque hoy en día a veces los apóstoles y los profetas hemos caído, hasta en cierto momento Dios me dijo, también caíste en esa línea. Hablando del tema del reino, ¿verdad? Normalmente los hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas se enfocan en el evangelio de la salvación. Recibe a Cristo y para que te vayas para el cielo y perdone tus pecados, y eso es correcto. Pero es que Jesús no solamente nos enseña el evangelio de la salvación, sino también del reino. ¿Cuál es la diferencia? Si el único objetivo que Dios tuviera con nosotros fuera salvarnos, pues automáticamente salvo, automáticamente te morirías. En otras palabras, automáticamente fuera salvo, vendría un elevador celestial y vámonos para el cielo. Pero ¿verdad que no sucede eso? Venimos a Cristo y seguimos batallando aquí en la tierra, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay que extender el reino. Extender el reino. Bueno, ¿y qué cosa es el reino? Bueno, vamos a pensar lo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, donde quiera que el reino se está manifestando, el que se lleva la gloria es el Padre. Si en un lugar, aunque sea una iglesia cristiana o un culto, en ese culto no se está glorificando al Padre por encima de todo, ahí no se está manifestando el reino, aunque diga iglesia cristiana, la última Coca-Cola en el desierto. Si está el reino de Dios, si el Espíritu Santo está obrando, automáticamente todo va a ser para la gloria del Padre. Punto 2, venga tu reino. ¿Y eso cómo se come? Pues que el Espíritu Santo está actuando. Porque Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. Fíjense que durante 30 años el Señor Jesús vivió como tú y como yo. Claro, sin pecar, pero como tú y como yo, sin hacer milagros. Sin echarse ningún round contra el diablo, ni el diablo contra él. Nada. Así como muchos cristianos, ¿verdad? Que no son llenos del Espíritu Santo y el diablo ni los molesta. Porque es que uno se convierte en peligroso no solamente cuando es cristiano, sino cuando es lleno del Espíritu Santo. De hecho, si uno es cristiano y no es lleno del Espíritu Santo, el diablo te va a molestar, pero porque siempre va a tener la preocupación, en algún momento puede empezar a ser peligroso. Pero mientras tú seas cristiano y no seas lleno del Espíritu Santo, tú no eres peligroso. De la misma manera que Jesús era el Hijo de Dios desde que nació, así como un cristiano nacido de nuevo, ya tenía la imagen del Padre dentro, la naturaleza divina dentro, pero no era peligroso. Era potencialmente peligroso. Era futuramente peligroso. Y por eso el diablo lo quiso matar, ¿verdad? A través de Herodes cuando era niño. Pero no porque en ese momento fuera peligroso, sino porque sabía que iba a ser peligroso. Igual que todo. El diablo te pone un montón de problemas, pero no porque uno sea, sino porque puede llegar a ser. Si uno llega a ser lleno del Espíritu Santo y a mantener esa llenura. Entonces Jesús dice, claro, a ver, el reino está aquí porque el Espíritu Santo está actuando a través de mí. Otro pasaje que nos ayuda a confirmar eso, si no recuerdo mal, Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el bus que pasa. ¿Eso dice? Sí, eso es. En el bus que pasa. Ah, En el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, donde el Espíritu Santo se está moviendo, ahí se está manifestando el reino. Aunque no haya comida y aunque no haya bebida. O si hay comida y bebida, más vale que también esté el Espíritu Santo, si no, sí se entiende, ¿verdad? Entonces, venga tu reino. En otras palabras, resulta que cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios pone, y eso lo vamos a ver más adelante, no sé si hoy o en la clase que sigue, cuando Dios pone al hombre en la tierra, define que el Padre no va a intervenir en la tierra de manera directa. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo tremendo es que el Padre dice, ok, yo voy a gobernar la tierra pero a través de mis hijos. ¿Qué pasa si los hijos traicionamos al Padre? Entonces se crea un problema en la tierra. Exactamente lo que pasó con Adán y Eva. Y con su descendencia, nosotros. Entonces, desde el momento de la creación del Espíritu Santo andaba en la tierra. Elohim creó los cielos y la tierra estaba soberana y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba aquí. Pero para que el Espíritu Santo pueda hacer cosas en la tierra, necesita hacerlo a través de una persona, porque el Padre ya dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Entonces, para que el reino funcione, tiene que darse dos requisitos. Uno, que haya una persona que obedezca a Dios y esté llena del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo y esa persona, entonces van a hacer la obra. Ni una persona sin que el Espíritu Santo lo puede hacer, ni el Espíritu Santo lo puede hacer sin una persona. Chistoso, ¿no? Tan chistoso que para que Dios pudiera resolver el revolú que nosotros creamos como humanidad, tuvo que venir Jesús y hacerse hombre. Y tan chistoso es esto que para que el diablo pueda realmente afectar a las naciones, tiene que influenciar a una persona o poseerla. Ejemplo, Judas. Y el diablo entró en él. ¿Por qué? Porque los autorizados para gobernar o administrar la tierra son las personas que tienen un cuerpo. Y las personas que tienen un cuerpo son las personas que están vivas. Porque el que ya no está vivo, ya perdió el cuerpo. Por eso el diablo nos quiere matar a ti o a mí. Porque mientras estemos vivos, estamos en el cuerpo. Y mientras estamos en el cuerpo, tenemos el derecho legal que Dios estableció en Jesús 1:26 para gobernar la tierra. Por eso la gran bronca que existe en la guerra espiritual es: yo Dios, quiero que Yacer me obedezca a mí. Yacer soy yo. Y el diablo dice: no, yo quiero que me obedezca a mí. Y ahí, vamos a decirlo de esta manera, Dios y el diablo se están peleando a ver a quién tú le vas a obedecer. Dios y el diablo se están peleando, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque el diablo no es competencia para Dios, pero para que me entiendan, ¿no? ¿A quién le vamos a obedecer? Me acuerdo que hace años atrás, un día que estaba orando: Señor, necesito que me des finanzas. Y el Espíritu Santo me dijo: yo estoy más interesado que tú en que tú tengas finanzas. Para empezar, necesito que lo entiendas. Yo estoy más interesado que tú tengas finanzas. Y estoy más interesado que tú que el impío no las tenga y que las tengas tú. El tema es que si tú no eres maduro, no te las puedo dar. Porque cuando el impío tiene finanzas, provoca muchos problemas. Porque el que tiene dinero y lo usa para mal, ¿cuántas cosas malas no puede hacer? ¿A cuánta gente no puede corromper la gente impía con el dinero? El dinero no es el problema. El problema es el que tiene el dinero, ¿a quién le obedece? ¿A Dios o al diablo? Si obedece a Dios, extiende el reino. Si obedece al diablo, extiende las tinieblas. Bien, Efesios 2:20, ¿verdad? Dice que somos una familia. El reino de Dios es un asunto familiar. Di conmigo: el reino de Dios es un asunto familiar. Es un asunto familiar. ¿Han visto algunas series de la realeza? De la reina de Inglaterra, del rey, algo así, ¿verdad? El reino de Dios es un asunto familiar.
Porque cuando Dios crea a Adán y a Eva en la tierra para que tuvieran hijos, Dios estaba esperando que en la tierra Él tuviera una familia. Lo vamos a ver más adelante. El detalle es que Adán y Eva traicionan a Dios. Sí, pero es que Dios para ellos no solamente era Dios, que significa gobernador o gobernante, Dios para ellos era su padre. Lo vamos a ver después. Lucas 3, Adán, hijo de Dios. Usted tiene hijos, hermano, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías si tus hijos te traicionan? ¿Quién más tiene hijos? ¿Cómo te sentirías si tus hijos te traicionan? Hija, ¿verdad? ¿O sentirías como más si tú no traicionas? ¿Ella también tiene hijos? Ándale. ¿Verdad? Entonces, así se sintió Dios Padre cuando Adán lo traicionó. Por eso el pecado de Adán fue tan pecaminoso. Porque no solamente, a lo mejor uno de nosotros peca contra el gobernador, por ejemplo, hablando mal del gobernador, pecó, pero es que el gobernador no es tu papá. Pero imagínate que el gobernador sea tu papá. Y no solamente pecaste contra el gobernador por ser el gobernador, sino porque aparte es tu papá. Es decir, por eso el rollo que se formó en el jardín del Edén con el pecado de Adán y Eva. Es que contra el que Adán pecó fue contra su papá. Por eso la Biblia dice, aquel que maldice a padre o a madre muera irremisiblemente. Porque el reino de los cielos es un asunto familiar. Es una gran familia, es la familia de la realeza. El detalle es que a nosotros nos cuesta trabajo pensar que somos reyes y reinas y príncipes, porque decimos, ¿dónde está el chalán? ¿Dónde está mi Mercedes? ¿Dónde está mi castillo? ¿Y dónde está mi cuenta bancaria? Pero si viéramos las cosas como Dios las ve, entonces Efesios 2:20 dice, es que resulta que esta familia, para que esté bien organizada, se requieren apóstoles y profetas. Eso es lo que dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, si hablamos de un cuerpo, una pata, un pie, son los apóstoles y otro pie son los profetas. Y Jesucristo es la piedra angular, es decir, es el fundamento. A partir de ahí se establece todo el edificio. Entonces, si Cristo no está la eclesía, no está la iglesia. Y si los apóstoles y profetas no están, pues no están los fundamentos. Por eso hoy el diablo constantemente quiere convencer a la gran mayoría del cuerpo de Cristo que no existen apóstoles. Que los apóstoles que existieron fueron los que estuvieron allá con Jesús y ya se murieron y están viviendo en Jerusalén Celestial, calle número 8, apartamento 3. Entonces, el cuerpo de Cristo como una familia, como un edificio, como un santuario, como un tabernáculo, como una dinastía. Si no tenemos apóstoles funcionando, por eso anda medio choco el cuerpo de Cristo. Y si no hay profetas, que también cumplen su función, por eso anda medio chueco el cuerpo de Cristo. Por eso yo, antes de empezar a hablar de paternidad, necesito incrementar la fe en ustedes para que entiendan que los mantos, los oficios, las oficinas apostólicas y proféticas están vivitas y coleando, ¿verdad? Y que son necesarias. Vamos a Efesios 3:5, alguien que me lea a partir del versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Efesios 3:5? ¿Verdad? Que ahora es dado a conocer el misterio de Cristo.
ahora nos es dado conocer el misterio de Cristo, pero ¿cómo? A través de apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entonces, si hoy uno no entiende que sí existen apóstoles y profetas, el misterio de Cristo no es revelado como debiera ser revelado. Eso es como que uno ahora quiera construir un edificio con puros albañiles. ¿Son buenos los albañiles? Claro que sí. ¿Son necesarios los albañiles? Claro que sí. ¿Se puede hacer una construcción sin albañiles? Claro que no. ¿Y sin plomeros? Claro que no. Es decir, puedes construir con pastores, puedes construir con evangelistas, puedes construir con maestros, ¿verdad? Bautistas, presbiterianos, metodistas, amamos al cuerpo de Cristo. Para ellos solo hay pastores, evangelistas y maestros. Pero entonces resulta que apóstoles y profetas no, entonces no hay ni arquitectos ni ingenieros. ¿Será que un albañil puede construir una casa sin la dirección de un arquitecto y un ingeniero? Si es un albañil muy experimentado puede, pero nunca va a poder hacer un edificio. Entonces, cada vez que hay un ministerio que solo tiene pastores y no reconoce que necesitamos apóstoles y profetas, son los ministerios que le falta la revelación del misterio de Cristo como debe ser. Entonces, queremos que se revele el misterio de Cristo como debe ser, necesitamos funcionando las funciones apostólicas y proféticas. Añado otra idea para tratar de explicar un poquito más a Cristo como ministerio. Los dos apóstoles del Cordero, Pedro, Juan, Jacobo, etc., caminaron con Jesús. ¿Verdad que sí? Bueno. Durante cierto tiempo ellos caminaron con Jesús, ¿sí o no? Y de pronto un día Jesús le hace una pregunta, y esa pregunta está en Mateo 16. Y él les dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Oye, a ver, barajeámosla despacio, ¿cómo que tú eres el pastor José, tú eres Yacer y tú eres Jesús de Nazaret, el hijo de María? No. Más profundo que eso, ¿quién soy yo? Bueno, unos dicen que tú eres Elías o Jeremías, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? En otras palabras, Jesús está diciendo, a ver, necesito que no solamente me digas quién soy yo por fuera, dime quién soy yo por dentro. ¿Y sabes qué? Nadie sabía responder. Nadie sabía decirle a Jesús quién era él por dentro. Hasta que Pedro dice, a ver, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, es decir, nadie te pudo cifrar la respuesta, porque nadie la sabía, sino que mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca, sobre esta revelación de que yo, Jesús, tengo dentro el Mesías, soy el Mesías, edificaré mi iglesia, mi familia. La familia que forma parte del reino. Cuando apenas tenía 12 años, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces el reino es un negocio del Padre. El reino es un negocio familiar. Por eso cuando alguien se va de la iglesia, ay, esta iglesia no me gusta, me voy, me congrego en mi casa. Papá, te está saliendo la familia, te está saliendo el reino. Esto que parece tan básico y tan elemental, hay millones de gente que no lo entiende. Porque si lo entendiera, no se quedara en su casa a congregarse por YouTube, a congregarse por enlace. Sencillamente. Porque tú no estás en el reino si no estás en la familia. Casi, parecería decirlo así de manera chistosa, parecería que es como la mafia. Si entraste y no puedes salir. Si eres nacido de nuevo, no puedes ir para atrás. Digo, sí se puede. Porque el libro de Hebreos dice, el padre al que toma por hijo disciplina, castiga, azota, y si alguien no soporta la disciplina se convierte en bastardo. Bastardo normalmente
los que ya tenemos cierta edad, sabemos que antes los bastardos eran los hijos concebidos fuera del matrimonio. Y entonces a los bastardos no heredaban, porque no eran hijos legítimos. Hoy en día ya casi eso no existe en los códigos civiles, en la legislación actual, porque hoy en día pues los hijos fuera del matrimonio y sin matrimonio y todo, todos son hijos y toda la ley lo reconoce, pero antes no era así. Ese es un significado de bastardo, pero hay otro significado que está en el diccionario. Bastardo es aquel que corrompe su genética. Entonces, cuando llevamos al plano espiritual lo que significa la palabra bastardo, que bastardo es aquel que corrompe su genética, entonces lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en Hebreos 12 es lo siguiente. Si tú vienes a Cristo y Dios te empieza a procesar, porque cuando venimos a Cristo somos reconciliados con Dios en el Espíritu. Nuestro espíritu nace de nuevo porque se reconecta con el Espíritu Santo. Pero nuestra alma trae muchos rollos. Venimos con malos hábitos, malas costumbres, vicios, ¿verdad? Y Dios empieza a procesarnos y de pronto el pastor dice eso no está bien, y la pastora dice eso no está bien, y el hermanito dice eso no está bien, y hasta el jefe en su trabajo te dice eso no está mal, y tú que dices que eres cristiano y pareces un impío, ¿verdad? Y te enojas y todo, ¿verdad? Y de pronto hay gente que se va de la iglesia y dice, en esta iglesia no hay amor, porque te están diciendo tus verdades. Si nunca te reconcilias con Dios, Hebreos te dice que te convertiste en un bastardo. En otras palabras, tu genética espiritual de hijo de Dios la echaste a perder. ¿Y eso qué significa? Que el día que te mueras no vas para arriba, vas para abajo. Perdón, no vas para arriba, vas para abajo. Hebreos 5 lo dice. Si después de haber conocido los poderes del siglo venidero y todo lo demás, vuelven a caer y a recuperar la sangre de Cristo, no te vistas que no entras. No solo eso, Mateo 7, 21 al 23 dice, si ustedes, no, ese no es eso. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús dice, y en aquel día muchos me dirán, oye, a ver Jesús, a ver, ¿cómo ahorita me acabo de morir? Vengo esperanzado que voy para el cielo y tú me dices que no voy para el cielo, que voy para el infierno. Sí, porque nunca hiciste la voluntad de mi Padre. No leíste Mateo 7:21 que yo dije que aunque tú digas que yo soy tu Señor, pero no haces la voluntad del Padre, te vas para abajo. Y él dice, y en aquel día muchos me dirán, a ver, ¿cómo que no hicimos la voluntad del Padre si nosotros echábamos fuera demonios, profetizábamos, sanábamos a los enfermos? Y él le dirá, sí, hiciste todo eso, pero apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Anda, toma eso. Entonces, Jesús dice, sí, tú ibas a la iglesia y hasta tenías unción, pero todo lo que hiciste, lo hiciste por tu propia voluntad y para tu propia gloria. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios o no. Porque el que se envía solo, quiere hacer su voluntad y su propia gloria. Ándale, entonces el tema es serio. Formar parte de la familia de Dios va en serio. Y entonces en la familia de Dios, para que sea edificada como debe ser, dice Efesios 4, 11 al siguiente, que Dios pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que la familia se edifique como debe ser. Entonces, si no hay apóstoles y profetas, la familia no se edifica bien. Y si no hay apóstoles y profetas, el misterio de Cristo no se revela como debe ser. Por eso, tú ves que Pablo nunca caminó con Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. Pablo nunca desayunó con Jesús, Pedro sí. Pablo nunca cenó con Jesús, Pedro sí. Pablo nunca caminó por Galilea con Jesús, Pablo sí. Es decir, Pedro sí, Pablo no. ¿Verdad? Y a la mera hora resulta que cuando van a hablar de el misterio de Dios Hijo encarnado, de Cristo, resulta que Pablo tiene más revelación que Pedro.
¿Por qué? Porque no se trata de conocer a Jesús, la parte de afuera, sino conocer al Cristo que está dentro. Jesús es el Hijo del Hombre, pero Cristo es el Hijo de Dios. El Espíritu que estaba en Jesús es Dios. El cuerpo, que es Jesús, es sencillamente el Hijo de María. Hasta que fue glorificado. Ahora sí, ya vamos con todo. Pero antes de ser glorificado solo era Jesús, un ser humano. Pero el Espíritu que estaba dentro, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Padre. Todo esto para llegar al punto que este es un negocio familiar que se requiere la revelación de apóstoles y profetas. Y los ministerios que más el Espíritu Santo va a usar, ¿verdad?, para esta revelación de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo como familia, precisamente son los apóstoles y profetas. Ahora, hace unos días me encontraba un amigo y me decía, no, yo no creo en las profecías. Entonces imagínate, si tú no crees en la profecía, ¿cómo tú escuchas la voz de Dios? Porque este es el tema que yo quiero ver hoy. Vamos a Isaías 11. Vamos a Isaías 11 rápidamente. ¿Quién puede leerlo ahí? ¿Qué es el 11 qué? uno en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Ok, vamos a parar ahí. En el Apocalipsis dice que los 7 espíritus de Dios. Si han leído Apocalipsis, habla de los 7 espíritus de Dios. Y en Isaías se nos habla, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo se divide en 7, sino que se puede manifestar de 7 maneras principales, porque el Espíritu Santo no tiene límites, pero por lo menos se manifiesta de 7 maneras principales. Lo primero dice que es el Espíritu de Jehová, entonces es el Espíritu del Padre. Después dice de sabiduría, segunda manifestación. Después dice inteligencia, otras versiones dice revelación. Después dice consejo, poder, ciencia o conocimiento y de temor reverente. Pero vamos al segundo y el tercero. Dice que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de inteligencia o revelación. En otras palabras, si uno quiere conocer a Cristo, necesita que el Espíritu Santo le hable. Uno necesita escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hay gente que dice, no, ya Dios no profetiza, o ya no existe la profecía. Entonces, ¿cómo te escucha la voz de Dios? Porque, a ver, si tú estás orando, Señor, ¿yo me debo casar con esa hermana o no? Si tú escuchas la voz de Dios que te dice, sí, es esa, aunque esté fea, o le dice a la hermana, es esa, aunque le falte el pelo, eso es una profecía. Porque es una palabra rema activada para el momento. ¿Verdad? Cuando yo quería saber si la hermana Hilda, que es mi esposa, la profeta Hilda, era la persona que Dios tenía para mí, yo lo busqué en Génesis, Apocalipsis, nunca encontré. Sí, hijo mío, en el 2011 que vas a conocer a la profeta Hilda, te vas a casar con ella. No está en la Biblia. No está, lo busqué y no está. Entonces tuve que escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y eso qué cosa es? Una profecía. Una palabra rema activada. Entonces, por eso uno está leyendo un pasaje bíblico y está hablando de David y uno entiende que le está hablando a uno, ¿verdad? David se arrepintió y no es yo también me toca arrepentir, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que dicen, no, pues para hoy no es el tema de la profecía. ¿Y entonces para cuándo es? ¿Cómo esa gente puede cumplir Romanos 8:14 que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios? No el que escucha la voz del Espíritu Santo una vez al año, no, el que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pregunta para ti, para mí, ¿somos guiados por el Espíritu Santo?
Porque es que si no somos guiados por el Espíritu Santo, y por ejemplo tú te casaste con tu esposa y no sabes si te casaste en la voluntad de Dios o no, entonces ¿cómo vas a saber quién es tu pastor? Si tú vas a la tienda, Señor, tengo que comprarme tus zapatos, ¿será de ti o no será de ti? Bueno, a veces no necesariamente tenemos que esforzarnos para tantos pequeños detalles, que sería lo ideal, ¿verdad? Como Jesús. Vamos a suponer que no hay que llegar a tanto, pero para decisiones importantes sí hay que escuchar la voz de Dios. Si me caso o no me caso, con ella o con la otra, con la que tiene ojo o la que no tiene ojo, con el que tiene pelo o el que no tiene pelo. Si no escucha la voz de Dios, entonces ¿cómo vas a saber? Si no escucha la voz de Dios para eso, entonces ¿cómo vas a saber cuando Dios te dice, en esa iglesia tienes que congregarte y ellos van a ser tus pastores? Juan 14 y en Juan 16 Jesús habla del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Les conviene que yo me vaya para que Él venga. Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y después dice, y Él les enseñará todas las cosas. Por eso la relación con el Espíritu Santo es tan importante. En Efesios 1 dice, yo ruego, doblo mi rodilla para que Dios les dé ser fortalecido en el Hombre interior. de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Ok. Si no caminamos con el Espíritu Santo en sabiduría y revelación, lógico que no vamos a entender paternidad. Primero Juan 2.20 y 2.27 dice, usted tiene la unción y no necesita que nadie les enseñe. Entonces no necesita un pastor. No, lo que ahí está diciendo es que si el pastor no está lleno del Espíritu Santo, no te va a poder enseñar. Y si tú no escuchas la voz de Dios, cuando el pastor te hable, no vas a entender que es el Espíritu Santo hablándote a través del pastor. 1 Corintios 2 dice que el Espíritu Santo nos revela todo, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 14 donde habla precisamente del don de la profecía, yo lo expliqué. Apocalipsis 19:10, donde dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, o la revelación de Jesús. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? En cierto momento, los apóstoles le preguntaron a Jesús, aumentanos la fe. Ya estoy terminando porque ya sé que me estoy pasado 2 minutos. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como seguramente a lo mejor ya les enseñaron, en el griego, la palabra en el griego, la palabra, en el griego, la palabra, en español es palabra. Cuando vamos al griego tiene 2 opciones, o logos o rema. Entonces cuando uno va a traducir la palabra al griego, tiene que ver cuál de las dos usa, si usa la palabra logos o la palabra rema. Porque hay pasajes donde uno está leyendo la Biblia y dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y dice logos. Y está hablando del verbo de Dios o la palabra de Dios. Está hablando de Jesucristo, pero usa la palabra logos. Pero en Romanos 10:17 dice, no usa la palabra logos. Dice, la fe viene por el oír, y por el oír el rema, no el logo, el rema de Dios. El logos es la palabra eterna, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el rema es la palabra que el Espíritu Santo te dice hoy, a ti, ahorita, en este momento, en tu espíritu, en tu conciencia. Entonces, si tú no crees en lo profético, tú lo que me demuestra es que tú nunca escuchas la palabra activada o la palabra rema de Dios. Yo no creo que Dios me puede sanar, pues ora, lee la Biblia, adora, y en algún momento el Espíritu Santo va a decir, y por tu llaga él fue sanado. ¡Chin! Ahora sí creo lo que Jesús hizo, porque el Espíritu Santo habló a mi conciencia. Activó la fe en mí por una palabra activada. Ahora sí lo creo. Romanos 10:17. Efesios 2:23:5 ya lo hablé. Aquí, sin apóstoles no se edifica la iglesia. Efesios 3:5.
sin apóstoles y profetas no se revela el misterio de Cristo, como dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si uno no conoce al Espíritu Santo, ¿cómo va a seguirlo? ¿Verdad? Y luego Jesús dice, mis ovejas me conocen. Entonces hay que conocer al Espíritu Santo y hay que conocer la voz del Espíritu Santo. Hay quien, cuando está en el culto, siento bonito, aquí está el Espíritu Santo, pero nunca escucha su voz. El Espíritu Santo le habla y no logra darse cuenta que no es la suegra, es el Espíritu Santo. Bien, vamos a cerrar aquí. El tema de hoy, como una introducción, fue la necesidad de la manifestación del Espíritu Santo en sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Mucha gente del cuerpo de Cristo no cree en apóstoles y profetas, no creen en profecías. Y mucha gente está atorada, ni siquiera discierne bien que el Espíritu Santo es real, no está pintado en la pared, es una persona, la tercera persona de divinidad, ¿verdad? Y Él nos quiere guiar en nuestra vida. Un ejemplo, nosotros, mi esposa y yo tenemos taquerías y hubo una empleada que nos dijo, hay dos empleados que se retiraron y que quieren demandar. A ver que uno va a tener un rollo de esos laborales, es un rollo, ¿verdad? Y estaba el domingo en la iglesia adorando y el Señor me dijo, los buscarás y no los hallarás. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y lo busqué en la concordancia, ok. Isaías 54. Dije, bueno, no sé cómo va a terminar el asunto, pero este tema va a salir bien. Porque ya el Señor me dijo, lo buscarás y no los hallarás. Eso es una promesa donde dice, buscarás a tus enemigos, te perseguirán y no los vas a encontrar. Me manda un mensaje, el empleado dice, oye, ya te dijeron que yo los iba a demandar, pero no, nada que ver. No, yo no estoy peleando, solo como me retiré, no debí haberme retirado, pero los días que me deben. Pero ya Dios me había dicho, ese tema está resuelto. Entonces, ¿soy yo mejor que tú? No. Te animo, ¿verdad? A que camines escuchando la voz de Dios, porque vuelvo al mismo punto. Si tú no escuchas la voz de Dios, cada vez con más claridad puedes estar en la iglesia que no tienes que estar. O estás en la iglesia que tienes que estar, pero ni estabas consciente que no estás aquí de casualidad, o porque te queda cerca, sino porque realmente el Espíritu Santo quiere que estés aquí. Y de eso, entonces, a partir de ahí ya vamos entonces a continuar con lo que sigue. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí? A pesar de que hablo idioma español, cubano, ¿sí se entendió? ¿Ah? Bueno. Gracias.